Buenas, el día de hoy mi grupo les va a hablar sobre la hemodinámica y la anatomía del corazón. La hemodinámica es una rama de la biofísica que estudia por medio de las leyes de la física el movimiento de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Para entender la anatomía del corazón, primero debemos saber sobre unos conceptos claves, los cuales son aurículas, ventrículos, arterias, capilares, venas y vasos sanguíneos. Las aurículas son cámaras de paredes delgadas que se encargan de recibir la sangre que retorna al corazón y enviarla hacia los ventrículos. Los ventrículos son cámaras de paredes más gruesas que tienen la función del bombeo del corazón y de enviar sangre rica en oxígeno hacia el cuerpo. El corazón cuenta con dos aurículas y con dos ventrículos. Las arterias son vasos que se encargan de llevar la sangre del corazón hacia los tejidos. Y los capilares son vasos minúsculos que tienen paredes extremadamente finas y actúan como un puente entre las arterias y las venas. Bueno, definimos una vena como un vaso que transporta sangre desde la periferia hasta el corazón. Esta se caracteriza por transportar dióxido de carbono y otras sustancias de desecho. Por último tenemos un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo es una estructura hueca y tubular que transporta la sangre impulsada por el corazón. Su función principal es el transporte de oxígeno y nutrientes. Ahora el recorrido de la sangre a través del corazón. La sangre desoxigenada entra a la aurícula derecha. Desde allí, la sangre fluye a través de la válvula tricúspide hacia dentro del ventrículo derecho del corazón. El ventrículo derecho bombea sangre desoxigenada a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar principal. La sangre oxigenada fluye desde los pulmones de vuelta adentro del aurículo izquierdo. Luego, la sangre oxigenada fluye a través de la válvula mitral hacia dentro del ventrículo izquierdo o cavidad inferior izquierda. El ventrículo izquierdo bombea la sangre oxigenada a través de la válvula aórtica hacia la aorta, que es la principal arteria que transporta sangre oxigenada al resto del cuerpo. La presión sistólica. La presión sistólica corresponde al valor máximo de la presión arterial en sístole ventricular cuando se contrae el miocardio sobre los ventrículos. La presión diastólica es el valor máximo de la presión media de la presión arterial. Se da cuando se produce una diástole ventricular entre latidos. Esta se contrae el miocardio en la parte de los ventrículos y cuando hay una diástole ventricular hay una sístole auricular. Para calcular la presión media arterial tenemos la siguiente fórmula. ¿Cómo se calcula? 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica entre 3. Volumen sistólico final. El volumen sistólico final es la cantidad de sangre que queda en sístole al momento de ser eyectada por la aorta o por la arteria pulmonar. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre expulsada por minuto y lo máximo que puede llegar está entre 6,5 litros sobre minutos y lo mínimo es de 4,5 litros sobre minutos. Índice cardíaco. El índice cardíaco es la cantidad de sangre que es eyectada en sístole. Su normalidad oscila entre 2,6 y 3,4 litros sobre minutos. La frecuencia cardíaca es el número de latidos cardíacos que se dan por minuto. En reposo, una persona normal y sana va a tener una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca puede aumentar ya sea si la persona está haciendo ejercicio, presenta estrés o una enfermedad. Por otro lado, tenemos el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que es expulsada durante la sístole por el ventrículo izquierdo. En reposo, el volumen sistólico normal es de aproximadamente unos 60 a 70 litros por latido. Su fórmula es volumen sistólico es igual a la diferencia entre el volumen diastólico final con el volumen sistólico final. Estos varían por carga, precarga, carga y contractibilidad. La carga es el volumen de sangre que entra al final de la diástole. La precarga es el grado de estiramiento de las paredes ventriculares cuando se cierran las válvulas. La poscarga es la presión ventricular que debe superar la presión aórtica para abrir nuevamente estas válvulas. Y la contractibilidad es la contracción de las paredes ventriculares para expulsar la sangre. Por último, tenemos el volumen diastólico final, que es el volumen de sangre que hay en los ventrículos al final de la diástole, es decir, cuando ya el corazón se encuentra relajado. El volumen diastólico final normal es de unos 125 milímetros.